en algún lugar de los archivos de la inteligencia soviética, dentro de una carpeta sin título clasificada con el código interno 7SPIKTR. Existe un informe que el gobierno ruso nunca ha reconocido oficialmente. No tiene fecha de desclasificación, no tiene nombre de autor, solo tiene 43 páginas mecanografiadas en ruso, una serie de coordenadas geográficas correspondientes a una área montanosa al norte de Vietnam del Sur, y una nota manuscrita al margen de la última página que dice, en una traducción literal, lo siguiente: lo que ocurrió y no fue un error, fue una decisión. Nadie dentro de la CIA supo de ese archivo hasta 1991. Nadie fuera de un círculo de 6 personas dentro del KGB supo que existía hasta 1988. Y nadie que haya leído ese informe completo ha podido explicar cómo un pueblo de casi 300 personas simplemente dejó de existir en el transcurso de una sola noche, sin rastro de combate, sin evidencia de bombardeo, sin cadáveres, sin estructuras incendiadas, sin absolutamente nada, solo el silencio de la selva, y una transmisión de radio que nadie debería haber enviado. Esta es la historia de lo que ocurrió en Bano Hasan. El nombre del pueblo no aparece en ningún mapa oficial vietnamita anterior a 1965. Eso ya es una anomalía. Los cartógrafos militares del Ejército Popular de Vietnam del Norte habían documentado con precisión casi obsesiva cada aldea, cada camino de tierra, cada cruce de ríos en la orilla del corredor que hoy se conoce como la ruta Ho Chi Minh. Bano Hasan debía estar ahí. Existía en los registros de la administración colonial francesa desde 1931. Tenía una escuela construida en 1948. Tenía un pozo comunal, 2 pagodas pequeñas y una población que en 1963 rondaba las 280 personas. Y sin embargo, en el mapa militar soviético que el coronel Yuri Andreevich Volkov recibía en su oficina de Hanoi en enero de 1968, Bano Hasan no existía. Volkov llevaba 19 meses en Vietnam del Norte como parte de la misión de asesoría técnica soviética. Una presencia oficial, Moscú reconocía con mucha cautela, y que Washington monitoreaba con mucho más cuidado. Era un hombre de 42 años, ingeniero de comunicaciones de formación, oficial de inteligencia por vocación. Había servido en Berlín, en La Habana, en El Cairo. Conocía la arquitectura del engaño mejor que la mayoría. Pero había algo en ese vacío cartográfico que no le cuadraba. Un pueblo no desaparece de un mapa sin que alguien lo borre. Y alguien que borra algo de un mapa siempre tiene una razón. Volkov solicitó acceso a los archivos provinciales de Tay Nguyen 3 veces en 2 semanas. Las 3 veces le fue negado con la misma respuesta. Los archivos de esa zona se encontraban en proceso de revisión por razones de seguridad operativa. Era febrero de 1968. La ofensiva Tet había comenzado hacía menos de 2 semanas. El norte estaba reorganizando sus recursos humanos y logísticos en medio del mayor movimiento coordinado de la guerra. Nadie tenía tiempo para un coronel soviético curioso. Pero Volkov no era solamente curioso, era metódico. Encontró la primera referencia concreta a Bano Hasan en un reporte de suministros médicos de la Cruz Roja fechado en octubre de 1967. El pueblo había recibido vacunas contra el cólera, junto con otras 4 aldeas de la misma orilla. La firma del funcionario que había verificado la entrega era Leyaval Nguyen Van Tin, médico asignado al Distrito Sanitario Norte. Volkov consiguió el nombre del médico. Tardó 3 semanas en dar con él. Lo que le contó Nguyen Van Tin cambió la naturaleza de todo lo que vendría después. El médico era un hombre de unos 50 años, delgado hasta el punto de parecer enfermizo él mismo, con ojos que se movían demasiado rápido cuando hablaba. Se reunieron en un café cercano al mercado de Hanoi un martes por la mañana. Tin llegó 15 minutos tarde. Pidió té. No tocó la taza en toda la conversación. Le dijo a Volkov que había visitado Bano Hasan por última vez en la segunda semana de noviembre de 1967, que el pueblo estaba completo, que los niños estaban sanos, que el jefe de la aldea, un hombre de apellido Tuon, le había ofrecido arroz y le había hablado de la cosecha del ano, que todo era perfectamente normal, que regresó en diciembre, convocado por una alerta sanitaria en la zona, y que Bano Hasan no estaba, no quemado, no bombardeado, no evacuado en aparente desorden,
Simplemente no estaba. Las casas estaban en pie. Los utensilios estaban sobre las mesas. Había ropa colgada en los tendederos. El fuego de una de las cocinas comunitarias todavía tenía cenizas calientes. Lo que el médico interpretó, aunque no podía asegurarlo, como evidencia de que el abandono había ocurrido horas antes de su llegada. No días, no semanas, pero no había nadie. Volkov le preguntó si había informado del hallazgo. Tim lo miró durante un momento largo. El tipo de silencio que no es duda sino miedo, que se disfraza de duda. Y dijo que sí, que había presentado un informe escrito a las autoridades del distrito, que 2 días después, había recibido una visita de 2 hombres, que no le mostraron identificación, y que le dijeron que el informe había sido archivado como error administrativo, que Banu Hassan había sido evacuada de manera preventiva, por razones de seguridad militar, y que los habitantes se encontraban reubicados en zonas más seguras, que si volvía a hacer preguntas sobre ese pueblo, las consecuencias no serían buenas para su familia. Tim terminó de hablar, y miró la taza de té que no había tocado. Volkov entendió que la reunión había terminado. Esa tarde, de regreso en su oficina, el coronel soviético escribió la primera nota de lo que eventualmente se convertiría en el expediente 7-SPIKTR. La nota decía: un pueblo de 280 personas no puede ser evacuado en una noche sin dejar rastro logístico. No existen órdenes de transporte que soporten eso. No existe ningún registro de llegada en las zonas de reubicación identificadas. Esto no fue una evacuación. La pregunta era ¿qué fue entonces? La respuesta tardaría 2 años en comenzar a tomar forma. Y cuando lo hizo, provino de un lugar que Volkov nunca habría anticipado. Provino de los americanos. No de manera directa. Desde luego, el coronel Volkov no tenía ninguna relación con la inteligencia estadounidense. Al menos no ninguna que él hubiera elegido libremente. Pero los servicios de inteligencia de 2 superpotencias en guerra tienen una manera peculiar de orbitar los mismos misterios sin jamás reconocer que lo hacen. En enero de 1970, un analista de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos, llamado Marques Webb, produjo un informe interno sobre anomalías en los patrones de movimiento de tropas en la región de las provincias montanosas del norte de Vietnam del Sur y la zona fronteriza con Laos. Webb era un hombre metódico, del tipo que encuentra patrones donde otros ven ruido. Había pasado 18 meses revisando fotografía aérea, reportes de patrullas y transcripciones de interceptaciones de radio. Y había identificado algo que le resultaba imposible de explicar con las variables convencionales de la guerra. Había una zona de aproximadamente 40 kilómetros cuadrados en los mapas militares, localizada en las coordenadas que corresponderían aproximadamente al área donde Banu Hassan debía haber estado, que mostraba un comportamiento extraño. Las patrullas del Vietcong que normalmente transitaban la región la bordeaban, no la atravesaban, la rodeaban, como si hubiera una orden implícita de no entrar. Las patrullas del ejército survietnamita, el ARVN, hacían lo mismo. Y lo que era más perturbador aún, las 2 unidades de reconocimiento de las fuerzas especiales estadounidenses que habían operado en esa zona en 1968 y 1969 habían sido retiradas abruptamente, sin explicación oficial archivada, en circunstancias que Webb no pudo rastrear más allá de una nota escueta que decía simplemente: operación suspendida, reasignación de personal, autoridad directa del comando, ningún nombre, ninguna firma identificable. Webb incluyó ese hallazgo en su informe como una nota al pie, casi como una curiosidad. El informe fue clasificado, circuló entre 6 análisis de alto nivel, y luego desapareció en el laberinto burocrático de la inteligencia militar estadounidense. Pero antes de que desapareciera, una copia llegó a manos de un hombre que no debía tenerla. El sargento primero Raymond II era un hombre de 31 años de Beaufort, Carolina del Sur, que en enero de 1970 llevaba ya su tercer tour en Vietnam. Había llegado la primera vez en 1965. Jovial y convencido de que el comunismo era una amenaza tan real como el diablo, y que su país tenía la obligación de contenerlo. Había regresado la segunda vez en 1967 algo más callado, con una cicatriz en el antebrazo izquierdo, que rara vez explicaba. Había vuelto una tercera vez porque, según le decía a quien preguntara, no sabía hacer otra cosa. La verdad era un poco más complicada que eso.
2 era asignado al Grupo de Estudios y Observación, el MACVSOG, la unidad de operaciones clandestinas que trabajaba fuera de los límites oficiales de la guerra, en Laos, en Camboya, a veces en territorio del norte, haciendo cosas que los comunicados de prensa nunca mencionarían y que las familias de los soldados nunca sabrían con exactitud. Era un operador experimentado, el tipo de hombre al que se le encomendaban las misiones que no podían fracasar y que al mismo tiempo no podían existir. En febrero de 1970, 2 recibía una misión bajo el nombre en clave Operación Manto Gris. El briefing duraba 40 minutos. Se lo daban en una sala sin ventanas en una base que no aparecía en ningún mapa oficial, dentro del territorio laosiano. El oficial que lo conduce no usa su nombre real, o al menos eso es lo que 2 sospecha desde el primer momento, porque el hombre tiene el tipo de calma que no es natural sino entrenada. El tipo de quietud que solo existe en las personas que han aprendido a controlar cada músculo de su cara de manera deliberada. La misión, según el briefing, es de reconocimiento. Entrar en la zona de coordenadas que corresponden al ER y al norte de lo que fue Bano Hasan. Documentar cualquier actividad militar o de infraestructura. Extraer cualquier material físico relevante que pudiera encontrarse en el terreno. Y salir en 72 horas. Sin contacto con población civil. Sin comunicación de radio excepto en los horarios preestablecidos. Sin desviaciones del perímetro de la zona objetivo. 2 había recibido briefings parecidos antes. Había algo en este que le resultaba diferente. No era el contenido, era la ausencia de algo que normalmente estaba presente. La explicación del porqué. La justificación táctica que hacía que una misión tuviera sentido dentro de un contexto más grande. Este briefing no tenía eso. Era instrucciones sin contexto, procedimientos sin razón. Pero 2 era un soldado, y los soldados que hacían demasiadas preguntas en el SOG no duraban mucho en sus asignaciones. El equipo era de 5 hombres, 2 como líder de operaciones, el cabo Derrick Ensign, demoliciones y reconocimiento, el teniente segundo James Correa, comunicaciones, el especialista Paul Boey, médico de campo, y un hombre al que los otros 4 conocían solo por su nombre de operación. 0, que no tenía rango visible, que hablaba con acento que no era claramente de ningún arilla en particular, y que 2 intuyera desde el primer día que no era completamente lo que decía ser. Salieron en helicóptero antes del amanecer del 14 de febrero de 1970. La selva los absorbió en cuestión de minutos. El descenso en rappel desde el helicóptero se hizo en silencio total, en un claro lo suficientemente pequeño como para que la vegetación ocultara el punto de inserción desde casi y cualquier ángulo. El piloto no apagó los motores. Estuvo en el aire 15 segundos sobre el claro y luego se fue. Y el sonido de las palas del rotor se fue diluyendo hasta convertirse en nada. Y los 5 hombres quedaron solos con el sonido de la selva de noche. La selva de noche en Esarillán del norte de Vietnam del Sur tiene una calidad sonora que los veteranos que la han experimentado describen de maneras similares, aunque con palabras distintas. Es densa, es viva, es un muro de sonido biológico. Insectos, aves nocturnas, el goteo del agua sobre las hojas anchas, el crujido de la vegetación bajo el peso de animales que nunca se ven. Es un ruido que paradójicamente funciona como silencio, como un manto que cubre todo lo demás y lo hace invisible. 2 había operado en selva suficiente como para leer ese ruido. Sabía cuando era normal y sabía cuando no lo era. Durante la primera hora de marcha, el ruido era normal. Cerca de las 2 de la mañana, sin que hubieran recorrido más de 3 kilómetros en línea recta desde el punto de inserción, el ruido cambió. No desapareció. Eso habría sido una señal clara de presencia humana. Algo que todos, en el equipo, habrían reconocido, y ante lo cual habrían reaccionado, de manera automática. Lo que ocurrió fue más sutil que eso. El perfil sonoro de la selva se modificó de una manera que 2 no podía describir con precisión técnica, pero que registraba en su cuerpo, antes que en su mente. Era como si la selva se hubiera corrido ligeramente hacia los lados, dejando un espacio vacío que nadie había pedido. Se detuvo, levantó el puño cerrado, el equipo se congeló. 30 segundos de escucha absoluta, nada fuera de lo normal. El ruido continuó, los pájaros siguieron su ritmo, el agua siguió cayendo. 2 bajo el puño,
El equipo continuó, pero él no se convenció del todo. Algo había cambiado en ese espacio de 30 segundos. No sabía qué. No sabía si era real o si era el tipo de paranoia que la selva le hacía. Los hombres que llevaban demasiado tiempo operando en ella. Zero caminaba a su derecha. Y cuando Dos lo miró de reojo, vio que el hombre tenía una expresión que no había tenido antes del cambio sonoro. Era atención concentrada. Era reconocimiento. Como si no fuera la primera vez que escuchaba ese particular silencio dentro del ruido. Al amanecer llegaron al perímetro de lo que según sus coordenadas debía ser Banu Hassan. No había nada. Eso no. Era lo extraño. Dos había leído suficiente en el briefing como para saber que el pueblo había sido evacuado. O que eso era al menos la fecha oficial. Lo que no esperaba era lo que encontraron cuando entraron en el perímetro. Las estructuras seguían en pie. No eran ruinas. No eran esqueletos de madera quemada. Eran casas completas. Con techo. Con paredes intactas. Con puertas que todavía abrían y cerraban en sus bisagras. 3 años después de la supuesta evacuación. La vegetación había comenzado a reclamar los bordes. Enredaderas que trepaban por las esquinas de las estructuras más externas. Musgo que cubría los umbrales, pero el núcleo del pueblo. El espacio central con el pozo, la zona comunitaria, las 2 pagodas, estaba estructuralmente intacto. Y había algo más. Ensign fue el primero en verlo. Llamó a Dos en voz baja desde el interior de una de las casas más grandes. Dos entró. Correa y Weyand se quedaron afuera cubriendo los ángulos. Lo que Ensign le mostró era una mesa de madera con 4 sillas. Sobre la mesa había objetos, un cuenco de cerámica, un par de palillos, una lámpara de aceite, todo cubierto de una capa de polvo, que Ensign calculó en voz alta, sin que nadie se lo hubiera pedido. Era consistente con 3 años de abandono. No más, no menos, pero lo que hizo que Dos sintiera el primer frío real de esa misión, no era el cuenco ni los palillos, era el hecho de que sobre la lámpara de aceite, cuidadosamente posicionada, había una hoja de papel doblada en cuartos. El papel tenía escritura. Dos no leía vietnamita. Zero sí. Zero desplegó el papel. Lo leyó, lo dobló de nuevo. Y lo guardó en su bolsillo, antes de que nadie más pudiera verlo completo. Dos le pidió que lo compartiera. Zero le dijo que no era relevante para la misión. Esa fue la primera fractura real en la estructura del equipo. Dos tenía autoridad táctica sobre la misión. Zero tenía una autoridad diferente. Una autoridad que nunca había sido definida de manera explícita en el briefing, pero que todos los miembros del equipo habían intuido desde el primer momento. El tipo de autoridad que existe en paralelo a la cadena de mando visible y que solo se hace evidente cuando entra en conflicto con ella. Dos guardó el conflicto. Por ahora, el equipo pasó las siguientes 6 horas documentando el pueblo. Dos tomaba notas sistemáticamente. Ensign fotografiaba cada estructura desde Malta para los ángulos. Weyand, el médico, hacía algo que inicialmente desconcertó a los Dimas pero que luego tuvo sentido. Recorría el suelo de cada estructura, buscando no objetos, sino ausencias. Zonas donde el polvo estaba perturbado de maneras que no correspondían al movimiento natural del aire. Marcas en los pisos de tierra, que podían ser pisadas, o podían ser rastros de algo que había sido arrastrado. No encontró ningún cadáver. No encontró sangre. No encontró evidencia de violencia física de ningún tipo. Lo que sí encontró Weyand, cerca del mediodía, en el suelo de la pagoda más pequeña, fue un patrón de marcas en la tierra, que no supo interpretar. Llamó a Dos. Dos tampoco supo interpretarlas. Zero. Cuando fue convocado, miró las marcas durante 30 segundos, y dijo que eran irrelevantes para la misión. Dos estaba empezando a tener una lista mental de cosas que Zero consideraba irrelevantes, y que él consideraba todo lo contrario. A las 2 de la tarde, mientras el equipo descansaba en una de las estructuras centrales, y corría hacia la verificación de comunicaciones de rutina, ocurrió algo que cambió la naturaleza de lo que había sido, hasta ese momento, una misión incómoda, pero técnicamente dentro de los parámetros. La radio de Correa recibió una transmisión. No era en el horario establecido, no era en la frecuencia establecida. Era una señal débil, interrumpida, que llegaba y se iba como si la fuente estuviera en movimiento, o como si algo interfiriera con la propagación. Y lo que decía esa transmisión, en un vietnamita que Correa no entendía, pero que CRO traducía con una calma
que en ese momento parecía completamente fuera de lugar. Era lo siguiente: no busquen lo que no está aquí, lo que está aquí los encontrará a ustedes. Correa registró la transmisión. Pregunto en qué frecuencia exacta había llegado. Reviso los parámetros de su equipo. La frecuencia no correspondían a ninguna banda de comunicación militar conocida, ni americana, ni norvietnamita, ni de ninguna otra fuerza operando en Larillan. Era una frecuencia que teóricamente nadie debía estar usando. Cero dijo que probablemente era interferencia de una transmisión civil. Dijo que no había que darle importancia. Dijo que debían continuar con el protocolo de la misión. Nadie en el equipo le creía ya del todo. Esa noche, mientras montaban guardia en turnos de 2 horas dentro del perímetro del pueblo, Dos tuvo su primera conversación real con Cero. No fue una conversación Cero hubiera elegido tener. Fue una conversación que Dos hizo, inevitable, sentándose a su lado en la oscuridad y hablando en voz muy baja durante un tiempo suficientemente largo como para que no hablar fuera más obvio que hablar. Le preguntó directamente ¿qué había en ese papel? Cero guardó silencio durante aproximadamente 20 segundos. Luego dijo que el papel contenía una advertencia, que estaba escrita en un vietnamita dialectal de Larillan, lo que sugería que había sido escrita por alguien local, que la advertencia decía que el pueblo había sido abandonado voluntariamente, que los habitantes habían tomado la decisión de marcharse, que la razón de esa decisión era algo que el papel describía con una palabra, que en ese dialecto particular no tenía traducción directa al inglés o al ruso, pero que CRO tradujo aproximadamente como contaminación, no química, no biológica, en el sentido convencional, algo que el papel describía como una presencia que había llegado al pueblo y que los habitantes habían decidido no confrontar. 2. Le preguntó qué tipo de presencia. Cero dijo que eso era lo que no sabía, que era lo que había venido a averiguar. Esa fue la segunda fractura, porque CRO acababa de admitir, sin admitirlo formalmente, que tenía objetivos dentro de esa misión que no habían sido incluidos en el briefing, que había información que él poseía y que el equipo no poseía, que la misión de reconocimiento que le habían vendido a Dos y a los otros 3 era, en alguna medida, que todavía no estaba clara, una cubierta para algo más. Dos durmió 2 horas esa noche. El segundo día, en vano Hassan comenzó con una lluvia que llegó sin previo aviso a las 5 de la mañana, y que en cuestión de 20 minutos, convirtió los caminos de tierra del pueblo en corrientes de barro. La temperatura bajó. La visibilidad se redujo a menos de 30 metros en cualquier dirección. El equipo se reorganizó en el interior de la estructura más grande, que resultaba ser lo que había sido la escuela del pueblo, con techo de metal corrugado, que amplificaba el sonido de la lluvia hasta volverlo casi insoportable. Fue durante esa lluvia que Ensign encontró el sótano. No estaba en ninguna de las estructuras visibles, estaba debajo del suelo del patio central, oculto bajo una plataforma de madera, que parecía simplemente parte del pavimento del patio. Ensign la encontró por accidente, cuando su bota atravesó una de las tablas que la lluvia había comenzado a pudrir. La plataforma cedió parcialmente y Ensign, que instintivamente extendió la mano para agarrarse de algo, tiró de una tabla que reveló el espacio debajo. El sótano tenía aproximadamente 4 metros de largo, por 2 de ancho, y 1,5 de alto. Era imposible estar de pie en él. Era el tipo de espacio que en los pueblos rurales vietnamitas se usaba para almacenar grano, para guardar herramientas durante la temporada de lluvia, a veces para esconder personas durante los bombardeos. Pero lo que había en ese sótano no era grano ni herramientas. Había archivos, decenas de carpetas de papel, algunas envueltas en plástico, que las había protegido parcialmente de la humedad. Había cuadernos de notas escritos a mano. Había lo que parecían ser registros administrativos del pueblo, listas de nombres, registros de nacimiento y de función, inventarios de suministros. Y había, al fondo del sótano, en una caja metálica con cerradura, que Ensign abrió, en cuestión de segundos, con una de sus herramientas de demolición, algo que ninguno de los 5 había esperado encontrar. Había fotografías en blanco y negro, algunas con fechas escritas a lápiz en el reverso. Las primeras eran de la vida cotidiana del pueblo: hombres trabajando en los campos, mujeres en el mercado, niños en la escuela, normales, completamente normales. Las últimas no lo eran. Las últimas fotografías
las que tenían fechas correspondientes a octubre y noviembre de 1967. Mostraban estructuras que no eran del pueblo. Mostraban lo que parecía ser un campamento. No militar en el sentido convencional, sino algo más parecido a una instalación, con estructuras prefabricadas, generadores, lo que podían ser antenas de comunicación. En el fondo de algunas fotografías, apenas visibles, había figuras humanas que no eran vietnamitas. Las proporciones físicas, la ropa, los equipos que cargaban, apuntaban a hombres occidentales. Y en una de las fotografías, la última de la caja, había algo más. Había un hombre posando sin querer serlo, captado de perfil en el borde de la imagen, con la mitad del cuerpo fuera del encuadre, pero lo suficiente de su cara era visible como para que dos, cuando la miro, sintiera que algo en su memoria se movía como una ficha que encaja en su lugar. Era Cero. 2, no lo dijo en ese momento. Guardo la fotografía en su propia bolsa. Observo la cara de Cero cuando Wei Yang le mostraba las otras fotos, buscando alguna reacción. No encontró ninguna. Cero miraba las fotografías con la misma expresión plana con la que había mirado todo desde el principio. Pero cuando llego a la última fotografía, la que ya no estaba en la caja porque Dos la había guardado, hizo algo Pei Wei no, que Dos registró con la precisión de alguien que ha aprendido que los detalles son la diferencia entre vivir y no vivir. Contó las fotografías 2 veces. 6 horas después, cuando la lluvia había minorado y el equipo preparaba el material para la primera comunicación programada con la base. Dos se sentó con Correa a solas y le mostró la fotografía. Correa la miró durante un momento, luego miró a Dos. Luego volvió a mirar la fotografía. Dijo: ese es el mismo hombre. Dos dijo que lo sabía, lo que ninguno de los dos dijo en voz alta, porque decirlo en voz alta habría hecho la situación irrevocable de una manera para la que todavía no estaban preparados. Era lo que ambos estaban pensando, que Cero no había sido enviado a Bano Hasan a descubrir lo que había pasado. Cero había sido enviado a Bano Hasan porque ya sabía lo que había pasado, porque había estado ahí cuando ocurrió, y porque alguien, en algún nivel de la cadena de mando que Dos no podía ver desde donde estaba, quería asegurarse de que lo que había quedado en ese pueblo no llegara a manos equivocadas. La pregunta era cuáles eran las manos equivocadas. La comunicación programada con la base ocurrió a las 6 de la tarde. Correa transmitió el informe de situación en código. Equipo completo, sin bajas, objetivo localizado, material en proceso de documentación. Regresar a extracción en 48 horas, según protocolo. La respuesta de la base tardó más de lo normal, 5 minutos en vez de los habituales 30 segundos. Cuando llegó, el código era diferente. No era el código de comunicación operativa normal. Era una secuencia que Correa había visto usada solo una vez antes, en una misión en Camboya, en 1969. Y que en esa ocasión había significado que la situación sobre el terreno había cambiado de una manera que requería acción inmediata. Correa la descifró en silencio. Luego le pasó el papel a Dos. El mensaje decía: protocolo de extracción modificado. Extracción en 12 horas. Zona de extracción alternativa. Coordenadas adjuntas. Todo el material recuperado debe ser transferido al agente Cero para custodia y transporte. Confirmar recepción. Dos leyó el mensaje 2 veces. Luego lo dobló y se lo guardó. Le dijo a Correa que había recibido el mensaje. No dijo que iba a obedecer las instrucciones. Esa noche, mientras Cero montaba la primera guardia, Dos reunió a Ensign, Correa y Wei Anda en el fondo de la escuela. Les hablo en voz muy baja durante 15 minutos. Les muestro la fotografía. Les explico lo que el mensaje de la base implicaba. Les dijo lo que creía que estaba ocurriendo. No como certeza, porque no tenía certezas, sino como una hipótesis que los 4 tenían que evaluar juntos. Su hipótesis era la siguiente: la instalación que aparecía en las fotografías había sido construida en las proximidades de Bano Hasan, sin el conocimiento de la población, o con un conocimiento parcial. En algún momento anterior a noviembre de 1967, era una instalación americana, probablemente del SOG o de alguna unidad similar con suficiente autonomía operativa como para actuar fuera de los canales normales. CRO había estado presente en esa instalación. La instalación había hecho algo que había causado la evacuación del pueblo.
Una evacuación que no era voluntaria en el sentido libre del término, sino producto de alguna presión o condición que los habitantes habían encontrado insoportable o peligrosa. Y alguien con suficiente autoridad como para modificar los protocolos de extracción de una misión clasificada en tiempo real, quería asegurarse de que el material físico del sótano, los archivos, las fotografías, llegara exclusivamente a las manos de Zero. Ensign preguntó, ¿para qué? Dos dijo, para destruirlo. Weyand dijo algo que ninguno de los otros tres había dicho todavía en voz alta. Eso significa que nosotros también somos un problema. No había necesidad de elaborar. Todos lo entendían. Una misión que no existía oficialmente, un material que debía ser eliminado. Y 4 testigos que habían visto ese material y que conocían las circunstancias de su descubrimiento eran, en la lógica de ese tipo de operaciones, una variable que alguien iba a querer controlar. Correa dijo, ¿entonces qué hacemos? 2 ya había pensado en eso. Dijo que iban a confirmar la recepción del mensaje, que iban a proceder hacia la zona de extracción alternativa según las instrucciones, pero que antes de salir del pueblo, iban a hacer 2 cosas. La primera, fotografiar sistemáticamente todos los archivos del sótano, antes de que Zero pudiera acceder a ellos de nuevo. La segunda, separar el material en 2 lotes. Uno, el visible, para Zero. Otro, el que contenía las fotografías y los documentos más significativos, para que cada uno de los 4 lo llevara en distintas partes de su equipo personal, distribuido de manera que no pudiera ser confiscado de una sola vez. Ensign preguntó cuánto tiempo tenían. 2 miró su reloj. Dijo, 4 horas antes de que Zero termine su turno de guardia. Comenzaron de inmediato. Lo que encontraron durante esas 4 horas en los archivos del sótano fue más de lo que esperaban y menos de lo que necesitaban para entender todo. Los cuadernos de notas estaban escritos en un vietnamita culto, no dialectal, que sugería que su autor había tenido educación formal. Eran diarios, o algo parecido a diarios, llevados por alguien que era claramente el jefe de la aldea. El hombre de apellido Tuong que el médico Tin había mencionado en su conversación con Volkó 2 años antes. Correa, que tenía conocimiento básico de vietnamita escrito, pudo traducir fragmentos con la ayuda de un diccionario de bolsillo que Wei An cargaba por razones médicas. Era una traducción imperfecta, lenta, llena de incertidumbres, pero lo suficiente para construir una imagen. El jefe Tuong había comenzado a escribir sus notas en septiembre de 1967. Las primeras entradas eran prácticas, reportes de la cosecha, problemas con el sistema de riego, una disputa entre familias que había tenido que arbitrar. Normal, completamente normal. A partir de mediados de octubre, el tono cambiaba. Tuong escribía sobre extranjeros que habían llegado a Leria, no al pueblo mismo, sino a una zona boscosa, a aproximadamente 2 kilómetros al sureste. Habían llegado de noche, habían construido algo. Los hombres del pueblo que cazaban en esa zona habían reportado luces por la noche, ruidos de maquinaria, el olor de combustible. Tuong había ido personalmente a investigar. Lo que había encontrado era lo que aparecía en las fotografías, una instalación, hombres occidentales con equipos que él no podía identificar. Lo habían dejado acercarse lo suficiente para ver, pero cuando había intentado comunicarse, uno de los hombres, un hombre que en la descripción de Tuong coincidía con las características físicas de CRO, aunque 2 no podía saberlo con certeza, le había hablado en un vietnamita cas y perfecto, y le había dicho que Leria era temporalmente restringida por razones de seguridad, y que si él y su pueblo cooperaban, todo estaría bien en cuestión de semanas. Tuong había cooperado, inicialmente. Las siguientes entradas del diario describían algo que Correa, con su traducción imperfecta, no lograba precisar con exactitud. Había algo en la zona de la instalación que estaba afectando al pueblo. No era violencia, no era intimidación directa, era algo más difuso que eso. Algo que los habitantes describían como una presencia, o como un cambio en el ambiente de Leria. Los animales del bosque circundante habían comenzado a comportarse de manera inusual, alejándose de la zona. El agua del arroyo, que pasaba cerca de la instalación, había comenzado a tener un sabor que varios habitantes del pueblo describieron como metálico o químico. Aunque eso Correa no estaba seguro de que fuera la traducción correcta,
y la gente había comenzado a tener sueños, no sueños normales, sueños que varios habitantes describieron de manera independiente a Tuon, y que él había registrado en su diario, con una consistencia perturbadora, sueños de voces, sueños de instrucciones, que no venían de ninguna persona reconocible, sueños en los que el pueblo entero recibía un mensaje, que no podía ser desobedecido, aunque tampoco podía ser explicado. El último fragmento del diario que Correa pudo traducir con algo de coherencia, escrito en noviembre de 1967. Era una sola oración. Esta noche nos vamos. Tuon Weyand, que había estado escuchando la traducción en silencio mientras trabajaba en fotografiar los documentos, dijo sin que nadie se lo preguntara, si algo en esa instalación producía efectos en el comportamiento humano. Si había algún tipo de experimento de influencias ecológica o de emisión de ondas o de contaminación química de fuente de agua que afectara el sistema nervioso. Eso explicaría el patrón de sueños colectivos y la disichan de abandono. Dos lo miro. Weyand dijo, no estoy diciendo que eso sea lo que ocurrió. Estoy diciendo que es una hipótesis que tiene base en programas que existen, que han existido, que la CIA y el ejército han experimentado con ese tipo de cosas. Nadie dijo nada durante un momento. Luego Ensign dijo, lo que eso significaría es que evacuaron al pueblo, que lo que había aquí lo sacó, pero que quien lo sacó fue la misma gente que supuestamente los estaba protegiendo. Dos dijo que eso era exactamente lo que creía que había pasado, 3 horas antes del amanecer, con el material fotografiado y distribuido entre los 4. Dos despertó a Zero y le informó que iban a proceder hacia la zona de extracción alternativa. Zero no preguntó nada inusual. Preparó su equipo con la misma calma con la que hacía todo. Dos observó sus movimientos. Buscó cualquier indicio de que Zero supiera lo que habían hecho durante su guardia. No encontró ninguno. O Zero no lo sabía. O Zero lo sabía y no necesitaba que Dos lo viera en su cara. La marcha hacia la zona de extracción alternativa tomó 4 horas por terreno difícil, en la oscuridad previa al amanecer, y luego bajo una luz gris que la vegetación densísima convertía en casi nada. Dos puso a Zero en el centro de la formación, entre Ensign adelante y Correa detrás. Él mismo cerraba la marcha. A 2 kilómetros de la zona de extracción, el terreno abrió en una cresta, desde la que se podía ver un valle angosto. Dos detuvo al equipo con la señal de puño cerrado. Se agachó, sacó los binoculares. En la zona de extracción había un helicóptero que ya estaba en tierra, con los rotores apagados. Había 3 hombres junto al helicóptero. No eran la tripulación habitual de extracción. Dos había hecho suficientes extracciones como para saber cómo se veía una tripulación de extracción normal. Esos 3 hombres tenían una posición diferente. Un tipo de vigilancia que no era el monitoreo nervioso de un piloto esperando en territorio hostil. Era algo más parecido a la disposición de personas que esperan algo específico. Dos bajo los binoculares. Weyand, que estaba a su lado, le preguntó en voz muy baja, ¿ves algo malo? Dos dijo que no lo sabía con seguridad, pero el siguiente movimiento que hizo fue ir hacia Zero y decirle que la zona de extracción tenía actividad inusual y que iban a esperar y observar antes de proceder. Zero dijo que el protocolo indicaba proceder. Dos dijo que su evaluación de seguridad sobre el terreno indicaba esperar. Fue el momento más tenso de los 3 días. Los 2 hombres se miraron durante lo que pareció más tiempo del que realmente fue. Y en ese silencio había la conciencia compartida de que algo había llegado a su punto de quiebre. Zero dijo, el material del sótano tiene que llegar a la extracción. Dos dijo, ¿el material va dónde? Yo diga que va. Zero dijo, usted no entiende lo que está en juego. Dos dijo, estoy empezando a entenderlo demasiado bien. Fue Ensign quien resolvió el impasse de la manera más directa posible, sin decir nada, sin pedir permiso. Se colocó detrás de Zero y con un movimiento preciso le quitó el arma de la funda lateral. No apuntó con ella, simplemente la sostuvo. El mensaje era suficientemente claro. Zero no reaccionó. Eso en sí mismo fue información. Dos usó la radio de emergencia que todos los operadores del SOG llevaban separada del equipo principal de comunicaciones. Una radio de frecuencia ultracorta que podía ser detectada desde el aire, pero cuyo rango era tan limitado que era prácticamente imposible de interceptar desde tierra. Transmitió un código de 3 letras que había memorizado de un briefing de 3 años antes. Un código que nunca se suponía que usaría
¿Y qué significaba? En el vocabulario interno del SOG. Aproximadamente, la misión ha sido comprometida desde adentro. 4 horas después llegó un segundo helicóptero, no el de la zona de extracción, uno diferente, que aterrizó en un claro distinto, que 2 identificó por la frecuencia de comunicación y por la placa de identificación del piloto, que era alguien a quien había usado antes, y en quien confiaba dentro de los límites razonables de su mundo. El helicóptero llevó al equipo a una base diferente. Zero fue separado del grupo en el momento en que aterrizaron, no violentamente, sin escena, simplemente 2 hombres que lo esperaban y que se lo llevaron en una dirección diferente. 2 nunca lo volvió a ver. Lo que ocurrió después fue el tipo de proceso que el ejército americano maneja con una eficiencia que roza el arte, la absorción burocrática de lo incómodo. 2 fue entrevistado durante 4 horas por 2 oficiales que no le dieron sus nombres pero que tenían el tipo de autoridad que no necesita nombre. Le devolvieron el material que había separado. O al menos eso le dijeron. Le dijeron que el asunto estaba siendo revisado en los niveles apropiados. Le dijeron que su actuación había sido irregular, pero que sus motivos eran comprensibles. Le dijeron que firmara un documento de confidencialidad que era más extenso que cualquier cosa que hubiera firmado antes en toda su carrera militar. Firmó. Fue reasignado a una unidad de entrenamiento en Tailandia 2 semanas después. No fue corte disciplinario, fue ascendido. Eso en sí mismo era un mensaje. Regresó a los Estados Unidos en 1971. Se retiró en 1978. Vivió el resto de su vida en una ciudad pequeña de Carolina del Norte. Trabajó como instructor de autodefensa. Tuvo 2 perros, un jardín que le daba más satisfacción de la que esperaba, y una caja de metal en el fondo de su armario que nunca abrió delante de nadie. Cuando murió en 2003, su hija encontró la caja. Dentro había copias de algunas de las fotografías del sótano de Bano Hasan, las que había logrado conservar. Había sus notas personales de los 3 días en el pueblo, y había una carta que nunca había enviado, dirigida a nadie en particular, escrita en 1989, cuando la guerra de Vietnam había empezado a convertirse en historia, y él había empezado a pensar que tal vez había llegado el momento de escribir lo que sabía. La carta no explicaba todo, no podía explicarlo porque Dos mismo no entendía todo, pero decía algo que su hija, que era periodista, leyó varias veces antes de decidir que no iba a publicarlo. Al menos no todavía. Decía: lo que había en esa instalación cerca de Bano Hasan no era un experimento fallido, era un experimento que funcionó. La diferencia entre los dos es lo que me ha quitado el sueño durante 30 años. En Moscú, el expediente 7SP y KTR permaneció clasificado hasta 1991, cuando el colapso de la Unión Soviética produjo una breve ventana de acceso parcial a archivos que durante décadas habían sido absolutamente inaccesibles. Fue durante esa ventana que un historiador alemán llamado Dieter Krauss, que investigaba el papel soviético en la guerra de Vietnam, llegó al expediente. No pudo leerlo completo. Las condiciones del acceso eran restrictivas y el tiempo era limitado, pero pudo fotografiar las primeras y las últimas páginas, y pudo leer suficiente del contenido intermedio como para producir una nota académica que publicó en una revista de historia europea en 1994, y que pasó completamente desapercibida excepto para una cantidad muy pequeña de personas que sabían exactamente lo que estaban buscando. Lo que Krauss había encontrado en el expediente 7SP y KTR era del informe del coronel Volkov sobre Bano Hasan, incluyendo su correspondencia con el Medical Team y sus intentos de acceder a los archivos provinciales. Pero también había algo más. Había un anexo, fechado en 1969, que no era de Volkov sino de otro oficial soviético, cuyo nombre estaba redactado, que describía una operación de inteligencia que había tenido como objetivo obtener información sobre lo que los americanos habían hecho en esa zona. El anexo describía que la operación había tenido éxito parcial, que habían logrado identificar la naturaleza general de la instalación americana, que lo que había ocurrido en Bano Hasan era el resultado de una prueba de campo de tecnología de influencias ecológica a distancia, desarrollada en el marco de un programa clasificado que el anexo no nombraba, pero que en la notación interna del KGB llevaba el código umbral verde. El anexo decía que la tecnología había sido probada sobre la población de Bano Hasan sin su conocimiento y su consentimiento, que había funcionado,
que los habitantes habían recibido instrucciones de abandono que su cerebro había procesado como propias, como decisiones voluntarias, aunque en realidad eran el producto de una emisión externa que afectaba la formación de intenciones en el córtex prefrontal. El anexo decía que la población había sobrevivido, que había sido reubicada, que sus miembros, dispersados en distintas comunidades, habían vivido vidas aparentemente normales, sin ningún recuerdo coherente de por qué habían abandonado Banu Hassan, y en la última línea del anexo, la que el coronel Volkov había anotado con su puño y letra, y que era la nota manuscrita que existía en la última página del expediente completo. Había algo que Krauss había fotografiado y publicado en su nota académica, sin comprender del todo su significado. Decía: lo más inquietante no es que lo hayan hecho, lo más inquietante es que lo hayan perfeccionado, en algún lugar, en un archivo, que ningún investigador ha localizado todavía. Existe la documentación completa del programa Umbral Verde. Existe el informe final de la prueba de campo de Banu Hassan. Existen los datos técnicos de una tecnología que en 1967 ya era lo suficientemente efectiva como para evacuar un pueblo entero, sin dejar rastro de cohesión, sin un solo disparo, sin un solo cuerpo. Lo que no existe, al menos, no en ningún lugar accesible, es la respuesta a la pregunta que el sargento 2 se llevó a la tumba. La misma pregunta que Volkov escribió en su expediente y que el coronel anónimo del KGB había intuido antes de redactar su última línea. Si lo perfeccionaron en 1967, ¿cuántas veces lo usaron después? ¿Y si todavía lo están usando?